Bueno, ya estamos de regreso y queremos profundizar en el despacho de esta ley que endurece las penas a quienes incumplen o rompen las barreras, las medidas más bien sanitarias determinadas por el gobierno, por las autoridades. Vamos a conocer del tema y sobre todo por lo ocurrido con la imposibilidad que se tiene ahora de efectivamente recurrir al Tribunal Constitucional como lo pensaba hacer un diputado del Partido Socialista. Tenemos contacto hasta ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz de poder conversar contigo. Diputado, bueno, ya está despachado y esto algunos analizan que fue un adelanto en la jugada, podríamos decir, por parte del Ejecutivo para que no se pudiera recurrir al Tribunal Constitucional, que era el cuestionamiento que venía desde la oposición. Planteado ya esto, ¿cuándo comienza a implementarse estas penas que son más altas en el caso de quienes no cumplan con las medidas sanitarias? No, lo que hoy día aplica, Viviana, es esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Recordar que el diputado Ilavaca presentó igual el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Me imagino que el Tribunal Constitucional, que declaró además admisible la tramitación de este recurso, irá a consultar a qué hora fue el ingreso del decreto promulgatorio en la Contraloría General, y ya a raíz de eso podremos determinar cuándo podrá estar vigente esta ley. A nuestro juicio, es una ley que es un traje a la medida de la realidad que está viviendo nuestro país hoy día. Sin lugar a dudas, los hechos que hemos vivido, el tiempo excepcional que estamos viviendo, requiere también situaciones excepcionales y leyes excepcionales como la que estamos nosotros hoy, como la que aprobamos el día de ayer en el Congreso, cuando vemos que la movilidad de las personas que hoy día en comunas con cuarentena total sigue siendo muy alta, cuando hemos visto que los chilenos no han entendido la gravedad de la situación que estamos viviendo, cuando vemos a personas irresponsables que siguen yendo a fiestas, cuando van a fiestas clandestinas, cuando tenemos a gente contagiada que sigue saliendo a las calles y pone en riesgo la vida de otras personas. Sin lugar a duda que esta ley va a poder ayudar a controlar a aquellas personas. Diputado, pero para ser bien claro respecto al tema de si efectivamente todavía está esta posibilidad del Tribunal Constitucional, usted dice que todavía hay que verificar la hora en que esto ingresó a Contraloría por parte del Ejecutivo. Así es, pues, y eso lo va a tener que determinar el propio Tribunal Constitucional a través de este recurso que presentó el diputado Ilavaca y el Partido Socialista. Yo siempre he estado abierto y creo que y ellos hicieron reserva de constitucionalidad en su minuto en la sala, y creo que es un recurso que pueden aplicar cualquier parlamentario con la firma de a lo menos 30 parlamentarios, o sea, con la firma de parlamentarios suficientes para poder hacerlo. Lo pudieran hacer, es parte de la democracia. Que aquel parlamentario que cree que hay una norma inconstitucional o inaplicable tiene que hacerlo ver ante el Tribunal Constitucional, y creo que son herramientas que permiten hoy día la democracia y que nosotros tenemos que estar abiertos a que se ejecuten. ¿Cómo usted responde a los cuestionamientos de esta normativa? Uno, que algunos consideran que no necesariamente va a generar el efecto deseado, que es reducir la movilidad y todo lo que implica, que sabemos que es la problemática que no ha descendido en el último tiempo. Y algunas voces que dicen, en este momento las cárceles están en una situación compleja, hay hacinamiento, si es que pensamos obviamente en que se llevaran a cumplir las penas más duras, que efectivamente son cárcel efectiva, y en muchos casos también, y esto lo entregaba en un reporte de la Corte Suprema, no están las condiciones de salubridad, podríamos decir, ni de agua potable, ni de aislamiento en aquellos casos en los que hay confirmación de COVID-19. Entonces, ¿cómo se puede responder ante esa problemática que hoy precisamente tienen las cárceles de nuestro país? No, yo espero primero, Viviana, que esto sea una política pública efectiva. Y los chilenos tenemos que entender la gravedad de la crisis sanitaria que estamos viviendo y dejar de generar errores y seguir cometiendo errores como lo hacen aquellas personas que infringen primero las cuarentenas obligatorias, que a mi juicio son las penas más altas que se deberían aplicar, porque sabiendo que tú puedes contagiar y ocasionar la muerte de una persona a través de un contagio, es una irresponsabilidad tremenda, y a mi juicio es un delito que tiene que estar condenado, como lo está condenado incluso un cuasi delito, o sea, como está penado un cuasi delito de homicidio. En esa lógica, la irresponsabilidad es tremenda, porque puede llegarle a causar la muerte a una persona. Y después tenemos los irresponsables de siempre, que están dispuestos a ir a fiestas clandestinas, que están dispuestos, incluso cuando no tienen nada que salir a hacer, porque aquí, y yo quiero tomar las palabras de muchos parlamentarios que dicen aquí, esta ley no es para penar a aquella persona que por necesidad tiene que salir porque puede buscar la forma de hacerlo, sino que aquel irresponsable
que sale sin tener ningún permiso y ningún hecho sustancial para poder hacerlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mano dura, en el irresponsable que va a las fiestas clandestinas, en el irresponsable que sabiendo que está contagiado viaja en bus, viaja en un avión. Este es un proyecto de ley que presentamos nosotros de manera transversal en marzo de este año, a raíz de los hechos de que los primeros casos de Chile, o sea, no sé si tú te acuerdas, una persona que estaba detectada con COVID positivo, se subió a un avión LAN, viajó Santiago-Temuco y puso en cuarentena preventiva a muchas personas sin importarle el daño que le podría haber ocasionado. Este proyecto de ley apunta a ese tipo de irresponsables y además también apunta a aquel empleador irresponsable y inconsciente que es capaz de obligar a sus trabajadores a asistir a su fuente laboral sabiendo que hay una cuarentena obligatoria, incluso teniendo en cuenta que podría estar contagiado uno de sus trabajadores. Sí. Para que ellos también tengan la multa, para ese empleador irresponsable que es capaz de arreglar la vida de sus trabajadores. Que al parecer ahí estaría el foco uno de los principales problemas, sobre todo en la región metropolitana, en los traslados y de la duda de si efectivamente pensamos en más de 1,5 millones de permisos colectivos, si es que estamos hablando meramente de trabajos y labores esenciales. Pero apuntando a aquello, la duda, y muchos consideran que el problema de la no baja en la movilidad no pasa por esto que se ha denominado como coloquialmente como los porfiados o gente que ha cometido varias veces el descriterio de salir siendo contagiado de COVID-19, sino que eso es una cifra muy mínima, muy marginal y que el problema estaría ya sea en la falta de fiscalización y también en el tema del trabajo puntualmente. O sea, bien, sin lugar a dudas que hemos tenido todas nuestras Fuerzas Armadas y de orden desplegadas por todo Chile, más de 70.000 personas que están tratando de controlar muchas veces a esos irresponsables, pero también tenemos que tomar en consideración a aquellas personas que por necesidad tienen que movilizarse. Y también hemos visto un trabajo muy serio de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministro del Interior para determinar cuáles son realmente las empresas que pueden optar, que sean empresas esenciales, entendiendo la situación que estamos viviendo. Sí, acá a muchos de los pequeños y medianas empresas en nuestro país les encantaría poder estar funcionando, pero ellos saben en que tenemos una necesidad urgente de enfrentar una pandemia que está afectando y que puede alargarse por mucho tiempo si no damos una solución concreta. Tenemos que volver a revisar esos permisos colectivos, hoy día son más de 170.000 empresas que se acogieron a estos permisos colectivos, tenemos que ver de qué manera seguimos avanzando para controlar eso y que las personas que hoy día estén en la necesidad de poder salir y la obligación de tener que salir a trabajar, lo hagan en el menor grado posible y reduciendo además los permisos para poder hacerlo. Y eso también apunta, porque cuando tratamos de hablar de política pública, la política pública en su esencia, y para que sea una buena política pública tiene que llegar en el tiempo adecuado. Y es por eso que el ingreso familiar de emergencia que se tramitó esta semana en la Cámara de Diputados, le dimos la mayor celeridad posible para que la próxima semana ya se pueda empezar a pagar estos 100.000 pesos por persona que estaría entregando este ingreso familiar de emergencia, porque sabemos que muchas personas se mueven ante la necesidad de tener que alimentar a su familia y nosotros tratamos de apuntar en esa línea. Entonces, ¿usted descarta que esta normativa pueda sancionar la vulnerabilidad, como algunos lo han planteado, situaciones sociales más complejas? Estoy pensando en el comercio ambulante, hemos visto como muchas personas están siendo coleros en las ferias porque dada la situación social no tienen mucha posibilidad en este momento. Entonces, eso queda descartada como una posibilidad que esta ley termine sancionando y no lo que finalmente se busca, que es el fin de reducir la cantidad de personas que están en las calles. O sea, claramente lo que esta ley busca es reducir la movilidad de aquellas personas irresponsables que estando contagiados lo hacen, y por eso que establecimos la mayor pena para aquellas personas. También en aquellas comunas que exista cuarentena obligatoria, tenemos que ver la forma en que podemos ayudar. Nosotros sabemos, y por eso que entendemos la celeridad con que tienen que tramitarse los proyectos de ley para que pueda llegar el ingreso familiar de emergencia. Una persona que tiene un trabajo informal hoy día en un núcleo familiar de 4 personas va a recibir 400.000 pesos. Sabemos que es un esfuerzo importante del Estado que quizás no viene a suplir todas las necesidades, pero también tienen que entender que estamos en situaciones excepcionales y para tal requerimos también que por favor entiendan la excepcionalidad del caso.
Sí, diputado, nos queda poco tiempo, pero hoy entró en discusión la posibilidad, por ejemplo, de que a través de los celulares se pueda hacer un monitoreo de los movimientos. Hay algunas dudas también respecto si es que esto tiene alguna contravinencia o topa con temas que tienen que ver con los datos personales. ¿Cómo también desde el punto del legislativo, no sé si ya desde el Ejecutivo han habido algunas consultas en lo que puede significar esto que en otros países ha funcionado efectivamente? O sea, sin lugar a dudas, y de hecho nosotros tenemos un proyecto de resolución presentado hace casi 2 meses atrás, una propuesta de hacer un seguimiento por monitoreo de triangulación de GPS de los celulares en aquellas personas que están contagiadas con COVID-19, porque recordar que muchas y gran parte de estas normativas que estamos generando es a raíz de que estas personas que dieron positivo no están cumpliendo las cuarentenas, y yo sí a ello haría la excepcionalidad de poder hacerles seguimiento permanente en estos casos. Es algo que el Ministerio del Interior y la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones, tengo entendido que ya han venido trabajando, están elaborando software, y creo que ante la excepcionalidad que estamos viviendo, esta norma tiene que poder aplicarse. Diputado, le agradecemos su tiempo para abordar todos estos temas. Que estén muy bien, buenas tardes. Un abrazo, que estén bien, cuídense.